Muy bien, queridos amigos, pacientes, alumnos, seguidores, público en general, pues hoy, domingo 13 de agosto del 2023, fecha memorable porque hoy, hace 502 años, cayó Tenochtitlán en poder de las tropas tlaxcaltecas principalmente, mínimamente españolas, porque los indígenas querían su liberación respecto de el yugo mexica. Y Hernán Cortés aprovechó esta fecha gloriosa para fundar la nacionalidad mexicana. Nuestra historia no se explica sin esa fecha. Pero bueno, ese será motivo de otro video más adelante. Por ahora quise hacer esta introducción al tema que hoy les voy a exponer, el cual trata de la extrema, y por eso no están enterados de lo que acabo de decir, simplificación del lenguaje debido a la ausencia del hábito de la lectura en todo México. Lamentablemente ha bajado el coeficiente intelectual de toda la población mexicana. Según un análisis que el autor y profesor suizo Christopher Clavé realizó en su libro Le Voie de la Stratégie, Los Caminos de la Estrategia, el coeficiente intelectual de la población mundial, que hasta los años 90 del siglo XX había crecido siempre, ha ido decreciendo notoriamente en los últimos 20 años. Y bueno, yo también he estudiado este asunto en mis redes sociales principalmente, y he notado un descendimiento notabilísimo de la capacidad de transmitir ideas, sentimientos, emociones, necesidades, gustos, opiniones a través del lenguaje escrito. ¿A qué se debe esta disminución? Bueno, esto se debe al aumento sustancial y sostenido de las pruebas de inteligencia antes de los años 90 y que ahora contrasta con un efecto inverso, es decir, con un descenso de las puntuaciones del coeficiente intelectual que viene sucediendo desde 1990, fundamentalmente en México en primer lugar y después en los países europeos. Parece que las causas se encuentran principalmente en el empobrecimiento del lenguaje, porque no solamente se trata de la reducción del lenguaje utilizado, sino también de las sutilezas lingüísticas que permiten elaborar y formular un pensamiento complejo. El uso simple del lenguaje produce una irremediable pérdida del pensamiento complejo y por ende una reducción del coeficiente intelectual de las personas. ¡Qué pena! ¡Qué pena! La desaparición gradual de los tiempos verbales. Ya no se usan el subjuntivo, el imperfecto, las formas compuestas de futuro, el participio pasado. Y cuando acabo de decir estas cuatro cosas, subjuntivo, imperfecto, formas compuestas del futuro y participio pasado, seguramente preguntarán, ¿what? ¿Y eso se come o vuela? Pues sí, porque nadie sabe casi qué cosas son estas sutilezas del lenguaje que provocan líneas de pensamiento, su ausencia, casi siempre limitadas al verbo en presente. Generan en el hablante la incapacidad de hacer proyecciones en el tiempo y de retrotraer, de rememorar situaciones del pasado de manera elegante, no solo capaz de transmitir belleza, sino de transmitir ideas concretas. La eliminación, pues, de las palabras mayúsculas, signos de puntuación, por considerarse prácticas obsoletas, lastiman gravemente la precisión y la riqueza de la expresión verbal. Nada más chequen cómo escriben todos ustedes. Bueno, tal vez no mis grupos en su mayoría, pero sí la mayoría de las personas escriben cuantas menos palabras, menos pensamientos,
con lo cual tampoco hay pensamiento crítico ni capacidad de análisis. Igualmente, la reflexión y la solución de problemas queda fuera de las facultades cognitivas. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua contiene 90,000 palabras, aunque hay más. Sin embargo, los jóvenes utilizan casi siempre no más de 300 palabras, y de ellos, al menos un 35% son groserías y emoticones. Cuantas menos palabras, menos pensamientos, con lo cual tampoco hay pensamiento crítico ni análisis. Menos palabras y menos verbos conjugados implican menos capacidad de expresar las emociones y menos posibilidades de elaborar un pensamiento complejo, y mucho menos de transmitirlo. Los estudios han demostrado que parte de la violencia en la esfera pública y privada proviene directamente de la incapacidad de describir las emociones a través de las palabras. Y aquí hablo con toda mi autoridad de psicoterapeuta. Cuando una persona no tiene palabras para expresar lo que siente, generalmente ocurren dos cosas: depresión o agresión. Sin palabras, pues, para construir un razonamiento complejo, se hace inviable hacerlo. Cuanto más pobre es el lenguaje, más desaparece el pensamiento. George Orwell, en su conocido libro 1984, al igual que otros autores muy premiados, han puesto de manifiesto cómo todos los regímenes totalitarios han obstaculizado siempre el pensamiento mediante una reducción del número y del sentido de las palabras. Por su parte, la ONU ha calificado el impacto de la pandemia en términos educativos como una catástrofe mundial, afirmando que durante ese periodo 101 millones de niños y jóvenes cayeron a niveles inferiores al mínimo en lo que a comprensión lectora se refiere, anulando así los avances logrados en los 30 años anteriores. En esa sociedad hiperconectada, pero que aparentemente nos conduce, no aparentemente, realmente nos conduce a una tremenda pobreza intelectual colectiva, se nos anima especialmente a padres y profesores a hacer un importante y comprometido trabajo. Leer primero. Segundo, leer. Tercero, leer y seguir leyendo 50 veces con ese 50. Motivarnos a encontrar sinónimos o metáforas para expresarnos de forma diferente, evitar programas televisivos que empobrecen el vocabulario, promover la prensa, leer la prensa al menos una vez a la semana, llevar a cabo conversaciones en familia que tengan un nivel intelectual elevado para promover la reflexión y el análisis, obligarnos a escribir correctamente con las palabras completas cuando nos comunicamos por chat, email o redes sociales. Como bien afirmó Rad Bradbury en una de sus más célebres frases, Bradbury: no tienes que quemar libros para destruir la cultura, solo haz que la gente deje de leerlos. Ese es México y el planeta en general, pero a mí me duele mi amada patria. Hasta la vista. A leer pues.